Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Hoy vengo a hablarte de un monstruo, de un gigante que tenemos que derribar, que si se ha despertado en tu vida tenés que destruirlo. Este gigante es la envidia. Busqué definiciones en el diccionario y dice: la envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Así que el envidioso lo que desea, lo que quiere, es aquello que el otro tiene, pero que el envidioso no lo tiene. Ahora me espanta aún más otra definición que dice: se trata del pesar o la tristeza o el malestar por el bien ajeno. Es decir, que el envidioso va a sentir tristeza y aflicción, o sea, lo va a angustiar el bien del otro. Espantoso, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es un resentimiento y uno no quiere mejorar, el envidioso no quiere mejorar, no quiere superar al otro, sino que lo que desea es que el otro pierda, ese bien, que el otro tenga calamidad. Proverbios 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la envidia? Es carcoma de los huesos. Por un lado, la palabra de Dios nos dice que un corazón con paz es vida. Va a tener una consecuencia hermosa, que es vida. El corazón con paz va a darte vida. Pero un corazón que tiene envidia dice que posee un carcoma, es un carcoma de los huesos. ¿Qué es un carcoma? Un carcoma es un insecto muy pequeñito, parecido a un escarabajo, pero es milimétrico, que destruye la madera. Se mete hacia adentro, va cavando como fosas en la madera, hasta que a través del tiempo pudre la madera, sale como unas migajas de la madera, como una especie de aserrín va creando, hasta destruirla por completo. El carcoma puede llegar a destruir las vigas poderosas de un techo, las patas de una mesa hermosa, puede destruir cualquier madera, por más potencia que esa madera tiene, algo tan chiquitito como el carcoma puede destruirla. Y eso dice el rey Salomón. El rey Salomón es el rey que su característica es que él le pidió sabiduría a Dios y Dios le envió sabiduría con un montón de bendiciones. Pero si nosotros comparamos entonces el carcoma de la madera con el carcoma de la envidia en nuestras vidas, lo que el rey Salomón, lo que la palabra de Dios nos dice es que la envidia es un sentimiento que va a estar anidando adentro de nuestro corazón y al igual que un carcoma va a ir provocando daños que al comienzo no son evidentes hasta que destruyen por completo al ser humano. El envidioso tiene un sentimiento que carcome, que daña, provoca rencor, remordimiento. La envidia va a instalar en nosotros una raíz de amargura que no nos va a dejar vivir y va, por supuesto, a deteriorarnos. La envidia no va a dejar, aquel que padece de envidia no va a ser feliz, porque la envidia no deja que seas feliz. Hay una sensación de insatisfacción y de frustración permanente. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios dice que la envidia es el carcoma de los huesos. Así que este sentimiento va a traer también consecuencias en la parte ósea de las personas. Uno de los ejemplos que podemos ver es enfermedad de osteoporosis, ¿sí? Así que la envidia siempre dentro de una persona, del corazón de un ser, va a provocar daños en todo sentido.
Ahora recordemos cuando el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. Vamos a recordar el 10º mandamiento. Para eso vamos a ir a Éxodo 20, versículo 17, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, que el 10º mandamiento que Dios le da a Moisés para su pueblo es: no envidies. Porque si envidias, estás contra la ley de Dios. El que envidia viola la ley de Dios. En la versión de TLA, el versículo 17 me gusta mucho más porque dice: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. En aquella época estas cosas eran las pertenencias que podían llegar a ser envidiadas, ¿sí? El esposo, la esposa, el buey con el que araban, los bueyes con los que araban, el burro, que era, digamos, su medio de transporte, los criados, los siervos, las pertenencias que tenían, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que hablarlo a un lenguaje muy de hoy, podríamos decir que el Señor más o menos dijo algo así como: no tenés que envidiar lo que otros tienen y vos no tenés. No tenés que envidiar el buen esposo que tiene alguien, no tenés que envidiar la mujer hermosa de un conocido, no tenés que envidiar la profesión, el talento del otro, no tenés por qué envidiar sus pertenencias materiales, el auto, la casa, el departamento, no tenés por qué envidiar los viajes que hace, no tenés por qué envidiar su belleza, no tenés por qué envidiar, no tenés que envidiar. Pero el tema es que la envidia es un gigante que se despierta permanentemente en la vida de los seres humanos, pero que viene a destruir a aquella persona que tiene un sentimiento tan vil y tan bajo como la envidia. Podemos también decir que la envidia es un sentimiento que compara. En Génesis 26, versículo 12 en adelante, de la versión NTV, leemos lo siguiente: cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más. ¿Qué le había pasado a Isaac? Se multiplicó su semilla al 100 por 1. Y dice, cosechó 100 veces más del grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Cuando el Señor bendice, ¿qué pasa? Hay fructificación. El Señor, cuando bendice, multiplica. Versículo 13, se hizo muy rico, estamos hablando de Isaac, y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Entonces aquí lo que podemos ver es que la bendición de Dios, la bendición esa que viene a fructificar tu vida, va a hacer que se levanten filisteos envidiosos. Y en cualquier área de tu vida, en el trabajo, en tu familia, en tus amistades, incluso, lamentablemente, en tus hermanos de la iglesia. Cada vez que Dios mande bendición, vamos a tener que soportar filisteos envidiosos. Y vamos al versículo 15. ¿Cómo sigue esto? Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Fíjate lo primero que hacen los envidiosos con los pozos de Isaac, con los pozos que su padre, que pertenecían a Abraham, que los habían cavado los siervos de Abraham, los pozos de agua. Lo primero que hacen es tirarles tierras encima. Así que el Señor nos revela a través de su Santo Espíritu que el envidioso va a venir a tirarte tierra.
a querer tapar ese pozo de bendición. También vemos algo, que la bendición es algo que se hereda, porque estos pozos no habían sido abiertos por Isaac, sino por su padre. Él había heredado, la bendición pasa de padres a hijos, pero el envidioso viene a tapar tu pozo. Y ese pozo de aguas, el agua, ¿sí? El agua es el Espíritu de Dios. En las aguas del Espíritu, el envidioso va a querer que te desconectes, que dejes de beber de las aguas del Espíritu, de las aguas de vida, de esas aguas que van a quitar tu sed por siempre, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. El envidioso va a querer secar tu fuente de bendición. Y seguimos, versículo 16, dice: por último, Abimelech era el rey filisteo, el rey de Gerar, ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Significa que muchas veces el envidioso te va a expulsar de su vista, no te quiere ni ver, no soporta ver tu fructificación, no soporta ver tu bendición. Entonces te va a pasar en la vida que quizás seas expulsado de una familia, de un grupo laboral, de un grupo de amigos, del grupo de las mamás del colegio, porque te tienen envidia y no soportan ver tu bendición, por lo cual van a expulsarte. Seguramente habrá cumpleaños a los que no te invitarán y no serás bienvenido en algunas casas, y no porque hayas hecho algo malo contra esas personas, sino que es porque no soportan ver la bendición del Señor sobre tu vida. Versículo 17. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Así que los filisteos de antaño ya habían querido tapar los pozos de su padre. Las bendiciones que tenía Abraham, que venían directas del Señor, también habían querido ser tapadas con tierra. Ya los filisteos habían actuado contra su padre. Así que vemos que la bendición es algo que uno le va a hacer heredar a sus hijos, le va a legar a sus hijos, pero también es muy probable que la envidia se traslade de generación a generación. Versículo 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta es agua nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. El envidioso, ¿sí?, cuando ve tu bendición, va a venir a buscar pleito, a disputar, ¿sí? Va a querer arrancarte tu bendición, como le pasó a estos siervos que cavaron, pero otros vinieron a reclamar esas aguas. En el versículo 21 leemos que luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Nuevamente cavaron pozos y vinieron a reclamarle esos pozos, es decir que las personas bendecidas, Isaac les puso hostilidad, Sitna de nombre, hostilidad, que significa que las personas bendecidas muchas veces van a tener que soportar la hostilidad del envidioso. Versículo 22. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Así que el bendecido va a tener que encontrarse, va a tener que alejar de los envidiosos para encontrar ese espacio de Rehobot, que es, en otras traducciones también significa libertad, ese espacio abierto, ese espacio de paz, donde nadie lo iba a molestar en su bendición. Lamentablemente,
el bendecido va a tener que alejarse o poner distancia del envidioso, porque el mismo envidioso lo obliga en realidad a tomar esa distancia. Hay un test, ¿no?, que leía el otro día, ciertas preguntas que pueden servir para que vos detectes si en algún punto hay envidia en vos. Porque hay personas que tienen una gran dificultad para admitir que el gigante de la envidia se despertó en ellas. Ya sabemos que la envidia es un sentimiento que hace comparar, que es un sentimiento que provoca frustración. Sabemos que hay una raíz de amargura instalada, ¿sí? La primera pregunta de este test que leí dice: ¿sientes rabia o malestar cuando alguien recibe lo que tú querías? ¿Te da bronca que estás esperando un puesto laboral y un recién llegado toma tu puesto laboral? ¿Te da bronca? Bueno, eso es envidia. Una situación así puede despertarte este gigante. ¿Te molesta que otras personas sean el centro de atracción o de atención? Vas a una fiesta y un amigo o una amiga brillan o están mejores vestidos o llaman más la atención y vos pasaste desapercibido y esto a vos te da bronca. Te da bronca que el otro se vea talentoso o que el otro se vea que sabe más. Te da bronca. Eso es envidia. Compites con otros para superarlos. Es decir, alguien se compró un 0 kilómetro y vos te vas a meter en deudas o en lo que sea y vas también a comprarte un 0 kilómetro para no ser menos. ¿Viste? Te molesta la prosperidad de otros, te molesta cuando tu cónyuge está feliz. Bueno, esto también es muy patológico, pero hay matrimonios en donde la esposa o el esposo sienten verdadera bronca y odio porque su cónyuge esté feliz por algún éxito, por algún logro que hayan tenido, sienten mucha bronca. Esto es tremendo, ¿no? Porque ¿qué matrimonio puede encauzarse bien por la vida cuando hay envidia entre cónyuges? ¿Piensas que no es justo que el otro esté mejor que vos? ¿Pensás que no es justo que tenga ese puesto? ¿Pensás que no es justo que haya podido cambiar la casa? ¿Pensás que no es justo que tenga novio, que tenga esposa? ¿Pensás que no es justo que haya quedado embarazada? ¿Pensás que no es justo? Eso es envidia. Has dicho frases porque a mí no y a él sí, pero yo soy mejor que él, quiero lo mismo para mí. Dijiste ese tipo de frases. Bueno, el envidioso no disfruta. Una de las cosas que vamos a ver en el envidioso es que no disfruta, tiene el ceño siempre marcado y suele acentuar y tener una óptica negativa de su vida, ven todo malo, con lo cual podríamos decir que la envidia es engendradora del espíritu de víctima. Aquellos que tienen espíritu de víctimas porque son envidiosos, le buscan toda la parte negativa a la vida, no le buscan nada bueno, no tienen nada bueno en su vida, todo es malo. El envidioso tiene odio, tiene rencor, busca pleito, es rencoroso, tiene raíz de amargura. El envidioso es capaz de robar, el envidioso es celoso, es codicioso, la codicia es envidia. Y el envidioso puede tomar muchas malas decisiones e incluso la envidia puede llegar a tener una consecuencia de muerte. Quizás sientas, ¿no?, que estoy exagerando cuando te digo que la envidia puede traer una muerte como consecuencia. En Salmos 106, de la versión TLA, dice: cuando estaban en el desierto, versículos 16 en adelante, cuando estaban en el desierto, los que seguían a Datán y a Abirán sintieron envidia de Moisés. Y también sintieron celos de Aarón, a quien tú habías elegido, pero se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Llamas de fuego cayeron sobre esa pandilla de malvados. El ser envidiosos, hermanos, nos quita toda bendición de Dios y puede provocar la muerte. Te recordarás la rebelión de Coré, ¿no? Cuando
A ver, acá tenemos en Números 16 de la versión NBLH, leemos en el versículo 25 que dice: apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Dios le manda a decir a Moisés esto, ¿no? Que se apartaran de las tiendas, de las casas, de estos rebeldes contra Moisés, de estos envidiosos, de estos celosos de Aarón, porque los iba a destruir sus casas completas. La envidia puede traer muerte al envidioso. Y lo más triste, porque dice que la tierra, en el versículo 31, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Y esto es muy sencillo. Para que la tierra no te trague, para que el Dios de bendición no sea un Dios en ira, no tenés que envidiar. Lo más triste es que la envidia, la maldad, esta envidia, este sentimiento vil, trajo consecuencias para las casas de estos envidiosos, incluso para sus esposas y sus hijitos. Hermano, vos fijate, por envidiosos, por rebeldes, terminaron también pagando los que lo rodeaban, y todas sus pertenencias fueron maldecidas. Dios jamás va a bendecir a un envidioso, ni a la casa de un envidioso, ni a los hijos del envidioso. En Gálatas 5, de la versión LBLA, dice: ahora bien, versículo 19, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejía. Versículo 21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, escúchame bien, porque la envidia es un pecado y la palabra de Dios dice que no van a entrar al reino de los cielos los envidiosos. No pueden heredar el reino de los cielos los envidiosos. Nosotros tendemos a catalogar los pecados. Cuando hablamos de pecados, enseguida pensamos adulterio, fornicación, vicios. Pero la realidad es que en la misma lista donde se enumeran a los adúlteros y a los fornicarios, se coloca a los envidiosos. En la misma lista donde tenemos a los pervertidos, a los ladrones, a los asesinos, tenemos a los envidiosos. La envidia es un pecado, no podemos minimizar el pecado de la envidia. Y la envidia es un pecado que tiene una característica diferente a los demás. Es el único pecado, quizá el único, que no provoca placer, porque el que comete adulterio, fornicación, el que tiene un vicio, saca un placer de ese pecado. Pero el envidioso, mi abuela decía, el envidioso muere rabioso. El envidioso solo siente amargura, angustia, aflicción, no tiene paz. Solo tiene bronca, odio, ira, no tiene otra cosa que no sea rencor en sí mismo, no lo puede disfrutar, la envidia no te deja disfrutar de nada. Así que tengámoslo en cuenta. Cuando te hablé de que la envidia puede incluso llevar a la muerte a una persona, puede provocarle también, no solo la muerte al envidioso, sino provocar la muerte. Fíjate, Marcos 15, versículos 8 a 10 de la versión TLA. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Nuestro Señor Jesucristo fue envidiado. Así que si estás siendo envidiado y te están tirando tierra arriba de tu bendición, apártate, busca tu zona de Rehobot. Y si hay raíz de amargura, porque hay envidia en tu interior, si hay un carcoma en tu interior,
La palabra de Dios dice que tenés que desecharlo. Desechalo ya. Porque vas a perder la gran bendición de entrar al reino de los cielos. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.